Y Ok, ok. pues buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Nosotros les contamos que venimos de una charla antes de esta, que venimos a hablar del movimiento, así es que andamos con movimiento en nivel de, andamos emocionados, venimos así como cuando vienes de un estadio, así, Ujú. así me siento yo. Y bueno, venimos a esta sesión a compartir porque incluso a mí me llama mucho la atención cómo, no sé si las cosas se hilan por sí solas o nosotros vamos encontrando ese hilo rojo, ese hilo conductor donde vamos uniendo, ¿no? Los pensamientos donde van ahí como navegando las ideas. Y estamos listos, doctor, para arrancar el día de hoy. Perfecto, perfecto. Pues arranquemos entonces. Para el día de hoy hemos preparado para ustedes esta temática que tienen en pantalla. Nuestra semana número 9, novena sesión, está destinada a una parte importante del desarrollo neurológico de nuestros niños. La tocamos de manera parcial, de soslayo, en alguna sesión creo que preguntaba Claudia, creo que ella hizo la pregunta en la segunda o tercera sesión, y por ahí dijimos qué pasaba con estas funciones ejecutivas, ¿no? Y desde cuándo aparecían y desde cuándo podíamos estar trabajando con ellas. Bien, para poder entender este asunto de las funciones ejecutivas, pues me gustaría que empezáramos por nosotros. Algunas preguntas como para empezar a digerir. ¿Qué tan distraído o hiperatento se encuentra en estos momentos? ¿O cómo fue su mañana? Otra. ¿Cómo se siente respecto a su capacidad de regular sus emociones? Una más. ¿Tiene claridad respecto de sus metas a corto, mediano y largo plazo? Una más. ¿Cómo se encuentra su disposición a iniciar, mantener y culminar una actividad? Una más. Ante una actividad cotidiana que cambia drásticamente, ¿qué tan fácil o difícil se ha vuelto barajar diversas opciones y elegir la más eficiente? Bueno, todas estas preguntas se relacionan con funciones ejecutivas. La primera pregunta se relaciona con dirección de la atención. ¿A qué le pongo atención? La segunda pregunta se relaciona con la gestión emocional. La tercera pregunta tiene que ver con la planificación y organización de metas. La cuarta tiene que ver con el mantenimiento de la acción. Y la última tiene que ver con flexibilidad cognitiva. Estas son funciones ejecutivas, algo que nos convierte en Homo sapiens, a algunos. Yo siempre lo he dicho, a algunos. Porque Claudia, ya vi con la carcajadona de Claudia, ¿eh? Los otros, diría, los otros son Homus brutus. Miren, no lo digo yo. Ahí está un texto del querido doctor Jesús Amaya Guerra, de acá de Monterrey, Nuevo León. Y fíjense cómo se llama, Homo sapiens pero brutus, hacia una inteligencia inteligente y autodisciplinada. Para el doctor, ¿cuándo se presenta el Homo brutus? Pues aquí lo tienen. Cuando hay un déficit de inteligencia frontal. Es decir, estamos hablando de habilidades ejecutivas o de funciones ejecutivas y todo está aquí en la región prefrontal. Entonces, por eso el doctor primero escribe este texto, Homo sapiens pero brutos, y después, si se fijan, años después, genera este otro libro que se llama Educando a la generación zombie, que fue cuando los centennial, aquí tengo yo un centennial, mi hija la más chica, ella es una centennial. Llegaron los Centennial y entonces él le llamó la generación zombie. Y fíjense el subtítulo, qué interesante. El doctor hablaba de un déficit de la inteligencia ejecutiva. Estos chavos de esta generación, algunas características: impulsivos y frágiles, una generación narcisista. Incluso el libro, por si les interesa, incluye una prueba de habilidades de la inteligencia ejecutiva, que está muy sencillita. También la incluye el doctor. Y bueno, esto es algo que comentábamos hace un momento.
Dice el doctor Jesús Amaya, sus estudios, el doctor Jesús Amaya estudió, si mal no recuerdo, en Nuevo México o en Arizona. No lo ubico ahorita. Allá hizo su posgrado. Y muchos de sus estudios los ha hecho en el área metropolitana de Monterrey, pero también suele darse su vuelta por la parte de Tamaulipas, Coahuila e incluso Durango. Y recoge información y luego hace sus textos. En la primera parte, en la parte superior, fíjense lo que dice, los jóvenes están más propensos a tomar malas decisiones por la falta de estructura a la que están acostumbrados, como por ejemplo, quedarse despierto hasta tarde, aún sabiendo que tiene clase temprano, comer grandes cantidades de comida chatarra o no poner atención a sus lecciones. El muchacho se ha acostumbrado a recibir y no a crear. Se está acostumbrando a que el medio ambiente se tiene que adaptar a él. Wow, imagínense, el medio ambiente adaptarse a mí. Entonces, esas son algunas reflexiones que nos llevarían a estas otras funciones ejecutivas para ir complementando. Otra función ejecutiva es la memoria operativa, la metacognición, la activación cognitiva y la inhibición de la impulsividad. Aquí tenemos que tener un apunte. Dependiendo del experto, son el número de funciones ejecutivas. Hay algunos expertos que hablan de 15, 16 funciones ejecutivas. Hay otros que hablan de funciones ejecutivas y autorregulación. No se preocupen, la mayoría está hablando de lo mismo en el mismo punto. Uno de los textos que hoy vamos a utilizar es de el doctor José Antonio Marina. El doctor José Antonio Marina tiene este libro que se llama La inteligencia ejecutiva. Y las inteligencias que él describe en su texto los tienen ahí en pantalla. Son las que me acabo de referir a través de las preguntas. Ahora, quiero pedirles un favor. ¿Quién gusta describirnos la portada del libro? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Por qué esa portada? ¿Quién gusta? Es como él Bárbara. mismo manejando su propio cerebro, ¿no? Ajá. Su propia mente. Así es, excelente. Es una muy buena apreciación, gracias, Bárbara. ¿Alguien más? ¿Qué les dice la portada del libro con esta persona guiando? Déjenme decir, es como el jinete, dice Susana. Sí, también, efectivamente, es como si fuese el jinete. Muy bien. Bien, resulta que las funciones ejecutivas son las que conducen tu vida, son las que le dan rumbo a la vida, son quizá. No me gustaría ponerlas en un orden jerárquico, pero son brutales, son cruciales para el éxito de los seres humanos. Y tristemente son funciones poco estimuladas, poco entrenadas. El término entrenamiento cabe, ¿eh? Muchos de los expertos hablan de entrenar funciones ejecutivas en los pequeños. Entrenar funciones ejecutivas, se entrenan. Es decir, requieren de esta potenciación a largo plazo. Hay que estarlas haciendo constantemente. Entonces, tenemos el símil del jinete. Efectivamente, el jinete, este conductor, también es un ejemplo de las funciones ejecutivas. Y alguien más, ahorita lo vamos a ver, la gente de Harvard le llama la torre de control a las funciones ejecutivas. Son la torre de control, porque todo pasa por ahí. Como si fueran vuelos llegando y vuelos saliendo, todo pasa por ahí. Entonces, es un área crucial de intersección de muchas de nuestras habilidades. Vamos a un primer elemento. A su derecha tienen a otra experta en funciones ejecutivas, mexicana, la doctora Fey Ostrowski. Ella es neuropsicóloga de la UNAM y ella es una de las que quizá más investigación sobre funciones ejecutivas ha hecho. Tiene este texto que se llama Desarrollo neuropsicológico de lóbulos frontales y funciones ejecutivas. Una de sus alumnas
escribe el libro que está a la izquierda. Quiero que lo vean. Se llama Desarrollo Neuropsicológico de las Funciones Ejecutivas en Preescolar. Es decir, ya hay estudios muy profundos sobre cómo se dan el desarrollo de estas funciones en la edad que nos concierne en este momento. Y aquí hay una expresión que me parece crucial. Si me ayuda, Susana, a leer la expresión que acabo de poner en amarillo, te lo voy a agradecer. Claro. La Gracias. maduración de la corteza prefrontal es lenta y ello la vuelve sensible a las condiciones ambientales enriquecedoras y negativas, de tal manera que un daño prefrontal a edades tempranas tendrá consecuencias importantes en el desarrollo del niño, generalmente en periodos posteriores y no necesariamente en los primeros años de vida. ¿Qué te parece, Susi, esto que nos acabas de leer? Pues lo mismo que he estado viendo durante todo el diplomado, la importancia de a quienes tenemos en nuestras manos, ¿no? De quienes estamos cuidando. Y Así yo creo es. que cada clase, como que esa carga me pesa más, ¿no? O sea, la responsabilidad me pesa Sí. muchísimo. Cada que leemos un texto así Sí. es como... Y aparte me recuerda como mis hijas ya están grandes, tienen 15 y 16 años. Ok. Y entonces pienso, ¿cómo no supe todo esto en ese momento? Eso me pesa. Gracias, Susi, gracias por Yo tu quiero, claridad. ok. Por favor, Lili. Yo quiero hacer un aporte y bueno, este aporte lo van a tener ustedes la próxima semana en sus materiales y es cómo se entrenan las funciones ejecutivas en Montessori. Antes de hacerlo yo, o antes de compartirlo, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me da un norte? Déjenme lo voy a poner aquí. ¿Cómo se entrenan? ¿Quién quiere participar? ¿Qué piensa? ¿Cómo se entrenan Ujú. las funciones ejecutivas en Montessori? Hacemos mucho trabajo para trabajar con las funciones ejecutivas en Montessori, pero vamos a ver qué tan conscientes somos de que lo hacemos en la etapa de los 0 a los 6 años, ¿ok? Natalie, Hola, ¿qué tal, Lili? hola. Pues bueno, desde que empezamos preparando el ambiente, desde ahí comenzamos ayudándoles en todas sus funciones ejecutivas, desde que cómo damos las presentaciones, sí, principalmente es eso, preparando el ambiente para ellos. Muy bien, gracias, Natalie. Catherine dice, inhibición del impulso cuando el niño debe observar la presentación antes de utilizar el material, el mismo, exacto. Y también tenemos el control inhibitorio o la parte que tiene que ver con controlar impulsos, lo tenemos en las lecciones de gracia y cortesía, cuando ayudamos Mm. al niño a esperar su turno y cuando ayudamos al niño a respetar a los demás o a pedir ayuda con calma. Esta es una de algunas de las cosas que hacemos. También cuando establecemos los límites en el ambiente. Mira qué interesante. Hemos venido hablando mucho tiempo acerca de los límites en el ambiente en diferentes momentos y cada vez afirmamos qué tan importante es este marco de referencia donde se mueven nuestros niños, ¿ok? Los límites en el ambiente como no interrumpir a tus compañeros cuando están trabajando, guardar el material en su lugar, caminar en lugar de correr dentro del ambiente, ¿no? Cuando un niño logra atender y responder, está de alguna manera como controlando estos impulsos que salían como en automático, ¿no? Y la tercera parte, la que voy a nombrar, es silencio y concentración. Por ejemplo, aquí podemos ver que se fomenta con ejercicios como el juego del silencio, ¿no? Como este mindfulness del que hablamos, como caminar sobre la línea. Hablando de memoria de trabajo, por ejemplo, hablando de esta memoria como operativa o esta memoria que construye, ¿cómo se entrena? Bueno, en la secuencia de pasos. Aquí es bien importante el trabajo con vida práctica y aquí tiene todo el sentido la vida práctica, ¿no? Y también ya lo habíamos mencionado en el diplomado. Em, ¿Cuántos pasos hacemos, por ejemplo, cuando lavamos la mesa con jabón? Las que son guías de casa de niños, ¿no? O sea, invitas al niño, van por el material, colocan el protector de la silla, colocan el protector del piso, se ponen el delantal, primero aíslan la silla, perdón,
llevan el material, sacan el jabón, pues, tú sabes todos los pasos y la secuencia que hay, ¿no? Como el poder seguir toda esa parte. Narraciones. Cuando utilizamos narraciones, el niño recuerda cómo usar un material sin intervención del adulto, rutinas claras y repetitivas. El niño recuerda y aplica de manera autónoma. La flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de adaptarse a nuevas reglas o situaciones. ¿Cómo le entrenamos? Y lo acabo de decir hace un momento en la clase, por eso quise intervenir, y es la libre elección, Ujú. elección de materiales de acuerdo a su interés, que le permite cambiar de actividad cuando el niño lo necesita, ¿no? Y ahí en esa parte tenemos que seguir fomentando la libre elección, que el chico elija por él mismo. Esta parte es bien importante que aprender a entrenarla. Hace rato hablábamos de por qué es tan importante y cómo ahorita se está convirtiendo en una falta. Autocorrección. Todos los materiales Montessori tienen el control de error, ¿no? Y este control de error les permite darse cuenta que algo no hicieron bien. No tiene que ser un adulto ahí para decirte lo hiciste mal o lo hiciste bien, sino el mismo material les enseña a ellos. Observación activa del adulto, y esto ocurre cuando damos una presentación. Bueno, te doy el micrófono, profesor, pero es un tema por demás interesante. Lo que quiero que sepan es que con todo y que no lo tiene logrado como tal en esta etapa del desarrollo, porque no es algo que lo tenga ya consolidado. Ujú. Incluso nosotros si lo revisamos, puede ser que haya muchas cosas de ahí que no tenemos consolidadas, ya está en la preparación para. Y todo este sustento y toda esta fundamentación de la fundación de esta que les estoy hablando, sostiene todo ese desarrollo y ahí le damos un valor agregado a eso que hacemos en el día a día. Listo, profesor. Gracias. Pues mira, mientras tú charlabas, les he estado colocando algunas imágenes justo de cómo se desarrollan, tratando de colocarlo mientras tú tenías la palabra. Y bueno, son algunos elementos de este texto que ya no lo hemos topado en otras sesiones, en la mente del niño. Y aquí habla justamente de las bondades que tiene el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Entonces, si las guías Montessori se hacen cargo de las funciones ejecutivas, por tanto, entonces estamos ante un hallazgo que debería de socializarse en todos lados. ¿Por qué? Porque muchos otros enfoques educativos lamentablemente dejan fuera las funciones ejecutivas y asumen que o bien se van a desarrollar en otro sitio o bien se las atribuyen al genoma, cuando por supuesto son un asunto del ambioma, como lo comentamos ahorita con Susi en su participación. Bien, aquí está. Este es lo que Harvard nos decía y retomaría esta gráfica que vimos hace algunas sesiones pasadas. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Bueno, este estudio nos presenta esta gráfica y vemos que pues prácticamente las funciones ejecutivas hay que estarlas trabajando desde que llegamos al mundo, prácticamente. Y ahí por ahí, Claudia, recuerdo que hacía una observación muy interesante sobre el pico que se nota en el gráfico. Recordarás, Claudia, que tú señalabas este pico entre los 3 y 4 años, cómo hay un pico importantísimo hacia la parte superior en el desarrollo de estas habilidades ejecutivas, ¿cierto, Claudia? Correcto. Y entre 4 y 5 es enorme. Algunos niños obviamente empiezan un poco antes de los 4, Ujú. mucho más acelerado que otros, pero en esa etapa la aceleración de Ujú. interés, de enfoque, de todo lo que se da es increíble verlo. Es increíble. Es correcto, y responde justamente a los tipos de ambioma en el que los niños están, responde al tipo de interacciones. Bien, en el mismo estudio de la Universidad de Harvard, aquí nos habla de cuáles serían las bondades de trabajar con las funciones ejecutivas. Y bueno, 3 hallazgos, los tienen en pantalla. Número 1, las funciones ejecutivas garantizan un mayor éxito escolar. Primer punto en la parte superior. Si me ayudas, por favor, Ángela, con el apartado que dice éxito escolar, te lo voy a agradecer. Claro que sí, gracias. Gracias. Éxito escolar. Las habilidades de la función ejecutiva ayudan a los niños a recordar y a seguir instrucciones de pasos múltiples, a evitar las distracciones,
a controlar respuestas impulsivas, a adaptarse cuando cambian las reglas, a persistir en la resolución de problemas y a manejar tareas de largo plazo. Gracias, Ángela. Bien, entonces, número uno, se garantiza un mayor éxito escolar. Número dos, conductas positivas. Cuando trabajamos funciones ejecutivas en esta etapa, ayuda a los niños a desarrollar destrezas para trabajar en equipo, sobre liderazgo, toma de decisiones, el trabajo orientado al logro de objetivos. Y aquí lo podemos ver, ¿eh? Para mí es impresionante ver niños de preescolar que trabajan mucho mejor el método de proyectos que niños más grandes, porque justamente el problema en niños mayores se observa es esta incompatibilidad para poder socializar y colaborar, pero en preescolar se les da naturalito y eso es algo precioso que habría que pensar, yo lo he dicho con maestros de primaria y de secundaria, ¿por qué lo pierden? ¿Por qué pierden esta capacidad de poder trabajar colaborativamente y muy bien? Y bueno, finalmente, las funciones ejecutivas nos hablan de buena salud. Y aquí le pediría a Karen Pineda, Karen, ¿me puedes ayudar con la buena salud? ¿Qué tiene que ver las funciones ejecutivas con la buena salud? La buena salud. Las habilidades de la función ejecutiva ayudan a las personas a tomar mejores decisiones sobre la nutrición y el ejercicio, a resistir la presión de asumir riesgos, probar drogas o tener relaciones sexuales sin protección, y a estar más alerta respecto de nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Una buena función ejecutiva prepara nuestros sistemas biológicos y nuestras habilidades para Te ayudo, porque yo... responder adecuadamente Ah, al estrés. perfecto, gracias, Karen. Responder adecuadamente al estrés. Por eso se habla de que las funciones ejecutivas generan una mejor salud. Ahora vamos al aporte, a lo que preguntaba mi querida doctora Lili. ¿Cómo? ¿Cuáles son los factores críticos? ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, aquí se habla de relaciones. Los niños son más propensos a construir habilidades de la función ejecutiva más efectivas si los adultos que son importantes en sus vidas son capaces de... Bárbara, ¿me ayudas, Bárbara? ¿De qué son? Si los adultos en casa, en la escuela, somos capaces de qué? De apoyar sus esfuerzos, modelar las habilidades, emprender actividades en las cuales practican las habilidades, brindar una presencia consistente y confiable con la cual los niños de corta edad pueden contar, guiarlos desde la dependencia completa de los adultos a la independencia gradual y protegerlos del caos, la violencia y la adversidad crónica, porque el estrés tóxico causado por estos entornos perturba a los circuitos cerebrales que se requieren para el funcionamiento ejecutivo y gatilla la conducta impulsiva de actúa ahora y piensa después. Actúa ahora y piensa después. De hecho, en este sentido, sobre este tipo de efectos que tienen o que tenemos los adultos sobre los niños y los verbos ahí son muy importantes. Apoyar, modelar, emprender, brindar una presencia consistente, guiarlos, protegerlos. ¿Recuerdan? Acuérdenme si lo vimos aquí. ¿Vimos el test del malvavisco? ¿O no lo? Sí lo vimos, ¿verdad? Bueno, Walter Mitchell, aquí tengo la nota que yo quería mostrarles. Aquí está. El doctor Mitchell, cuando hizo este ejercicio, eh, por supuesto desde la Universidad de Stanford, él hizo algo muy interesante. Siguió a los niños de este experimento, aquellos que habían logrado controlar el impulso de comerse el bombón y aquellos que no lo pudieron hacer. Fíjense lo interesante. ¿Qué descubre con estos niños? Los investigadores siguieron la vida de los niños en los posteriores años, en los que se observó una marcada correlación entre los que habían logrado esperar más tiempo o frenar su instinto. ¿Qué fue lo que encontraron? Los niños que lograron evitar comerse el bombón porque postergaron la gratificación,
tuvieron un mejor desempeño académico en sus grados futuros. Los niños que no lograron dominar, que no lograron controlar, que actuaron de manera impulsiva, lo que se observó es que fueron niños que tuvieron más fracasos académicos. Entonces, esto es importante y que lo sepan los padres por esto que hoy estamos viviendo, de darles a los niños en la inmediatez todo, de no postergar nada, sino que los niños lo consigan todo de manera inmediata. Eso afecta una parte importante de las funciones ejecutivas. Bien, les voy a poner un video. No recuerdo si no ustedes me dicen si ya lo habíamos revisado. Aquí está, ya lo vi. Les voy a compartir un video justo que me va a apoyar con esto que observa la Universidad de Harvard. Déjenme, les pongo el audio. Y lo recordamos. ¿Ya lo habíamos visto este? No, ¿verdad? ¿O sí con usted lo había visto? Creo que no. Bueno. Función ejecutiva y habilidades para la vida y el aprendizaje. ¿Por qué la función ejecutiva tiene que ver con la vida? ¿Por qué tiene que ver con ello? Aquí no lo van a decir. Listo. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Ahí. No se trata solo de aprender colores, números, que diríamos son tareas cognitivas. Vamos a ver que las funciones ejecutivas están en otro nivel, a diferencia de las cognitivas. Entonces, porque podríamos pensar, pues tratando los colores, la lectoescritura y los números, ya estoy trabajando funciones ejecutivas. No, esas serían funciones cognitivas. Las ejecutivas están por encima y ahorita lo vamos a explicar. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Estas son 3 funciones ejecutivas desde la perspectiva del estudio de Harvard. Pero hay otros autores que tienen otras tantas. Ahorita, terminando el video, veríamos algunos otros expertos y cuáles son los que consideran ellos también como parte de las funciones ejecutivas. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer.
Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Te vi con ganas de comentar, Lili, no te me detengas. No, es que Adelante. estoy tan emocionada de ver que pongan imágenes Montessori. Me da tanta emoción que quiero decir sí. O sea, estaba pensando en la presentación de los sólidos geométricos, esa que se ve ahí. Ajá. Bueno, y pienso en tantas, ¿no? O sea, y recuerdo, por ejemplo, cuando estamos en comunidad infantil, que estamos empezando con las presentaciones, que a veces no nos dejan terminar una presentación porque ya están metiendo las manitas, ¿no? Pero o sea, pero y son cortas las presentaciones en comunidad infantil, que es con niños de 18 a 36 meses. Pero a medida que van acercándose a los 3 años, cada vez crece más su tiempo de espera, porque en el Montessori lo que ocurre es que la guía le dice, te voy a mostrar un material. Y entonces se supone que el niño espera en silencio y sin tocar el material hasta que termina de verte, que es mucho control el que requiere. Sí. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando recién entra un niño a casa de niños, si no viene de comunidad infantil o no viene de un ambiente Montessori, viene directo de casa, llega como un salvajito, como un borreguito, así que quiere agarrar todo, tirar todo, que le cuesta mucho trabajo desarrollar la paciencia para esperar y que hacemos mucho trabajo como en el fondo de ahí, ¿no? Pero vemos una gran diferencia en el niño que ya viene de comunidad infantil, que estuvo antes en Montessori, antes de los 3 Ujú. años, porque ya hay un trabajo, ya hay todo un proceso. Entonces, estaba pensando en ese sello. Espero que las muchachas estén pensando en esto. Muy bien, muy bien. Excelente. Vámonos, vamos a continuar. Hemos visto la implicación de estas 3 funciones ejecutivas o 3 habilidades consideradas dentro de la función ejecutiva para el estudio de Harvard. Vamos a continuar. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, Ahí está, para ubicarnos. Acuérdense, detrás de sus cejas. Con eso ya no se me van a perder. La corteza prefrontal está detrás de sus cejas. Desde donde está mi diadema hacia adelante es el lóbulo frontal. Todo esto es el lóbulo, pero particularmente detrás de las cejas está la corteza prefrontal. Y entonces ahí hay 4 módulos, que es la que contienen las funciones ejecutivas. Entonces, aquí, esta es la parte importante. Habíamos visto que la parte occipital, donde está el tallo cerebral, tenía que ver con la impulsividad, tiene que ver con muchas de estas acciones muy básicas. Lo que decía hace ratito Lili, estos animalitos que de repente llegan, bueno, llegan mucho con esta función así. Y como tienen realmente poco trabajo de la corteza prefrontal, pues es muy notorio. Porque a diferencia de sus compañeritos de la misma edad que tienen mayores controles inhibitorios, estos chicos no. Entonces hay que trabajar y redoblar esfuerzo. Bien, vamos a continuar viendo el video. Eso es la corteza prefrontal, es la torre de control. Pero hay que recordar que la torre de control recibe y envía información a otros sitios. Va. es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola. Está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. ¿Va?
Cuando dice que ignoran otras, es lo que dice Lili. Un niño que está esperando a que le expliquen el material está poniendo en actividad su función ejecutiva inhibitoria y está evitando que otra, agárrala, agárrale, agarra las piezas. No, con función ejecutiva no es momento de tomar las piezas. Pero en los otros animalitos que llegan, pues obviamente, como no hay ese control inhibitorio, ¡pum! Inmediatamente la manilla va a tratar de sujetarlo. Entonces, y esto es parte de la vida, ¿no? ¿Cuántos adultos conocemos que no son capaces de aplicar estas funciones ejecutivas y que son víctimas de ellos mismos, ¿no? De esta parte del sistema reptiliano y del sistema límbico. Executive function La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. Aquí está. Entrénala. Mientras más lo entrenes, más se fortalece. Entonces aquí es bien importante el trabajo de la guía con papá y mamá. Papá y mamá tienen que entender esto, Lili. Y también nosotras en el ambiente a sostener como toda esta fundación, toda esta estructura de la que venimos hablando. Es importante que cada día vayamos dándole como el mayor sentido y entender cuál es la razón cuando el niño va a esperar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado o les ha tocado trabajar con una coguía o con una compañera o eso que está en la presentación y a veces no la, si el niño la quiere hacer, no la termina porque tal vez el niño va a llorar si no lo deja ya que interactúe, ¿no? Entonces, pero si estamos siempre cediendo por la respuesta que nos da el niño, no lo estamos ayudando. Podemos decirle, sé paciente. Yo me acuerdo mucho de una chica con la que yo trabajaba. Me gustaba mucho la forma como ella tenía para decirle al niño que esperara. Y le decía, sé paciente, voy a llegar contigo, dame un momento. Pero me gustaba mucho la forma como se acercaba a ellos viéndolo a los ojos y luego, sé paciente, y claro, porque todos queremos que nos atiendan en este momento y ya, rápido. No queremos esperar demasiado. Y en este Ujú. tiempo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los educadores, uno de los grandes retos, ¿no? Aprender a hacerles saber a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que en la realidad las cosas no ocurren al movimiento del dedo índice, ¿no? Al Ujú. movimiento de la pantalla, ¿no? Que en la realidad se vive en otro momento, ¿no? Y que no estamos corriendo, que estamos tratando de vivir en el presente y mostrarle al niño, como que el niño nos muestre a nosotros y seguir al niño en ese sentido de cómo se puede disfrutar estando en el aquí y en el ahora, ¿no? Es correcto. Gracias, Lili. Vamos a terminar de ver el video. Viene una parte muy importante. Estos expertos de Harvard nos dicen, y a mí me gusta que los papás vean este video, sobre todo por esta parte. Fíjese bien qué les dicen a los adultos estos expertos. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. ¿Qué les parece? Si no se desarrollan adecuadamente las funciones ejecutivas, no estaremos capacitados para vivir en sociedad. No estaremos capacitados para mantener un trabajo, para mantener una familia, etc. Así de importantes
son las funciones ejecutivas. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Algún comentario, algún apunte mientras cambio y regreso a las diapositivas? Déjenme, les pongo la liga. Como quiera se los vamos a poner en la plataforma, pero de una buena vez se los pongo por si alguien quiere recapitularlo. Aquí va a estar la liga ya en el chat. Ahí está la liga para que la puedan conservar. Bien. A mí me Regreso. gustó, a mí Adelante, me por gustó favor. mucho, Por favor. a mí me gustó mucho el video, doctor, y me gusta mucho este tema, por eso lo incluimos en el temario a revisar. Y lo que me preocupa es algo que ya habíamos mencionado antes, es que efectivamente Montessori está propuesto dentro de esta metodología, es de cómo ir entrenando estas funciones ejecutivas. Pero ¿y qué pasa con el resto de las escuelas? ¿Qué pasa con el Uf. resto de los modelos educativos? O sea, porque no todos los niños están en Montessori, ¿no? Entonces, por eso es tan urgente que más personas conozcan, tengan como esta información y más que esta información, esta práctica, ¿no? Que sepamos que cuando hacemos, por ejemplo, una escuela para padres, un estudio de libros, reuniones con padres en la escuela, si el padre se convence de lo que le estás diciendo, si lo entiendes y se lo transmites como con esta pasión, con este compromiso, va a ser un divulgador natural de esta información. Y él a su vez se va a encargar de decirle a alguien más que a lo mejor no va a estar en Montessori, ¿no? Pero que Ujú. sí puede hacer un cambio, porque creo que ahorita la realidad que tenemos es un reflejo de este trabajo que no estamos haciendo, porque tenemos muchos adultos que no están listos para esa vida adulta de la que hablaba, esa vida adulta que la fundación o que las bases están aquí en el entrenamiento de estas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, siento que hay como, pues como un trabajo pendiente por atender, porque no es Montessori a donde va el porcentaje más alto de niños a nivel mundial. No es Montessori, es la escuela pública, son los ministerios de educación quienes se encargan de esto, ¿no? Entonces, no es la sociedad que está conformada en su mayoría por los niños Montessori, ¿no? Al Sí. contrario, son la minoría. Entonces, esa sería una cuestión. Y hablando de eso, en el ambiente Montessori, por ejemplo, el tema de planificación y organización, ¿cómo se entrena? Por ejemplo, el trabajo libre, cuando un niño trabaja de manera autónoma o elige sus materiales, el niño tiene que decidir, tomar decisiones sobre qué materiales utilizar, cuánto tiempo va a dedicarle a ese trabajo y cuándo cambiar de material, por ejemplo. Otra cosa que es importante y que yo también se la menciono siempre mucho a los papás, te recuerdo que esta información va a estar en tu próximo cuadernillo que te suba, ya ves que semana a semana el doctor sube un cuadernillo y yo subo otro. Ahí te lo voy a poner, porque no tienes como la información visual, pero te lo voy a Ujú. poner ahí. Es la responsabilidad del espacio. Como cada niño mantiene su mesa y su área de trabajo y su espacio ordenado, ¿no? Si usa un tapete, recoge el material del tapete, lleva todo a su lugar hasta completarlo. Si come en su mesita, saca su mantel para la mesa, toma lo que necesita para comer, su lonchera, sus todo, y recoge después, ¿no? Pero el mantener, si cuando comió derramó comida, pues hay que barrer esa comida, no recoger lo que tiré, limpiar si me derramó el agua, lo que haya pasado. En el nivel de taller o en el nivel de 6 a 12 años, pues hay una planificación más compleja cuando ya hablamos de temas de investigación, la escritura y las presentaciones, pero en ese tema no voy a abordar porque esté bien hasta el siguiente bloque del que vamos a hablar. Un ejemplo que también podría poner es que, por ejemplo, un niño, el que te mencionaba hace rato, ¿no? Cuando elige lavar una mesa, decide qué Mm. material va a usar, esa es la planificación. El segundo, tiene que seguir la secuencia aprendida, esa es la memoria de trabajo. El tercero, controla su impulso de mojar el piso, es el control inhibitorio. Y el último, si derrama agua, busca una solución, esta sería la flexibilidad cognitiva. Si te das cuenta, en una lección Montessori, como es lavar la mesa, ya podemos encontrar las cuatro funciones ejecutivas cuatro funciones ejecutivas. La planificación, donde decide con qué trabajar. La segunda, la memoria de trabajo, cuando sigue la secuencia de pasos que la guía le mostró. El control inhibitorio, que no se vaya a poner a salpicar el agua o agarrar la esponja para aventarles agua o regar el piso de agua, ¿no? Y el último,
que es la flexibilidad cognitiva, que si se derrama el agua, la voy a secar. O sea, no está en la presentación que voy a ir por el trapeador, pero sé que hay un trapeador en el ambiente donde la puedo. Quizá a todos nos ha tocado ver, y si no te ha tocado, a mí sí me ha tocado ver niños que, por ejemplo, si se les derrama el agua, lloran, y están llorando porque se derramó el agua, y le dices tú, bueno, vamos a limpiarlo, vamos a limpiar el agua y todo va a estar bien, ¿no? Y se te tiró el agua. Entonces, obviamente hay una cuestión ahí de maduración que hay que ir haciendo y que hay que ir haciendo y que hay que ir haciendo, ¿no? Pero es un proceso de estar constantemente ahí. Ángela, adelante. Sí, yo quería comentar, yo creo que también en estos tiempos los papás ya no están dando la oportunidad a los niños de resolver, Ajá. que es algo que yo he notado mucho en mis papás y sí he tratado de trabajarlo y de hablarlos, de que si el niño, no sé, si está trabajando con el cubo del binomio y al quererlo, aunque ya se le haya dado la lección, como que al momento en que ya no entra, se frustra, se enoja. Entonces, casi siempre le tratamos de decir es, mira, respira, vuelve a acomodarlos, y recuerda cómo es el proceso, ve tocándolos, ve recordando cuál es el que sigue, o cosas muy simples como los zapatos, es dame unas, o sea, darles la oportunidad de que encuentren una solución. Y yo veo que ahora los papás es como el niño se frustra, inmediatamente intervienen, no les dan la oportunidad de que ellos puedan encontrar una solución a cualquiera de las situaciones que les pueden frustrar. Claro. Y creo que, Ángela, y creo que lo más grave es que no se dan cuenta los papás porque reaccionan en automático y a la velocidad de la luz. Entonces, reaccionan al nivel que responden al nivel que responden las pantallas ahora, ¿no? O sea, muy rápido, es muy rápido la forma. Y me parece que esta parte que mencionas es muy importante y creo que siempre vale la pena conversarla con los papás, ¿no? O sea, no frente al niño, pero otro momento, dale oportunidad de que encuentre una solución, dale espacio, respíralo tú, pero respíralo Sí, independiente. el hecho, por ejemplo, de que llegan con la lonchera y la lonchera trae para poner el vaso, la chaqueta. Entonces el niño saca la botella, carga la chaqueta con la botella, la mano, se frustra y yo no sé si es mala frustración del niño o de los papás que empiezan a llegar y a quitarles todo. Entonces yo sí he hablado con algunos papás y sí les he dicho, déjenlo que solucione. Entonces sí se les da un poco, bueno, al menos yo sí trato de que, a ver, ¿dónde va este vaso? Aquí. Entonces busca una solución para que tú no batalles, que sea más fácil. Pero los papás me los ven que traen por ejemplo, los de maternal o los de casa comunidad infantil que van con su ropita porque tuvieron accidentes, inmediatamente llegan los papás y les quitan todo y por más que nosotros les decimos, ¿saben qué? Es fuerza para ellos traer esa mochila, es poder que ellos vayan viendo cómo van a cargar su mochila, la lonchera, su termo de agua, su ropita sucia. Pero no, yo creo que somos nosotros como papás, bueno, los que están trabajando de esta manera que no quieren darles la oportunidad de frustrarse. Es mejor yo se lo soluciono porque yo sufrí, porque a mí no me solucionaron la vida, entonces yo se la voy a solucionar a mis hijos. Exacto, exacto. Diría que hay una cosa más que hay que agregar a esto de las funciones cognitivas y es no solamente no darles frustración a los niños, sino la incapacidad de los papás de dar límites claros. O sea, no entender la palabra no. Yo tengo tantos niños hoy en día que llegan a casa y no saben qué es no. Y entonces se descontrolan completamente y tienen todos estos mecanismos que han desarrollado para ellos estar en control de sus papás. Pero los papás lo que no entienden es que el niño no los está controlando, el niño está pidiendo límites claro para que él pueda organizar su mundo. Y yo creo que entender la diferencia en Montessori, como nosotros les damos pautas, es precisamente para que ellos tengan éxito
y cómo eso ayuda a que ellos puedan desarrollar la precorteza frontal y tomar buenas decisiones. Ujú. Los límites claros son fundamentales para darles paz, para darles seguridad, para darles autonomía. Y muchos papás no lo entienden. Entonces los niños, digamos, muchas veces me dicen en las conferencias, los papás, es que es un niño en el colegio y cuando llega y está contigo y es una persona completamente diferente en la casa. Le dije, "No, pues eso es porque tú lo permites, no Ujú. es porque el niño sea diferente. Él Claro. está pidiéndote límites, él te está pidiendo que le digas cómo son las cosas, está tratando de organizar su vida en la casa y se desesperan. Exacto, Clau. Y sabes que yo también le agrego a esto que tú dices cuando hablo con papás y es le digo, la falta de límites también es falta de amor, ¿ok? Es negligencia. Sí. O sea, criar sin límites es ser un padre negligente, es ser un padre que no está dando el amor que el niño necesita, porque poner límites es dar amor, es poner amor. Lo que pasa es que límites está asociado a regaño y límites y regaños como que me quiero ir de esa zona, que mi hijo no sufra, ¿no? Entonces, como que tenemos que cambiar esa mirada para el papá y que sepan que límites es un marco de referencia, un espacio seguro donde tu hijo va a aprender a moverse y que en la medida que madura, que crece, que se desarrollan la corteza prefrontal, que va como con todas estas funciones, va a ir abriéndose hasta que llegue a aquel punto que ya no va a necesitar esos límites puestos por ti, porque ya los ha interiorizado y aunque no haya un adulto frente a él, él va a saber qué se tiene que hacer en cualquier situación. El problema de ahorita, la falta de límites o con los límites extremadamente autoritarios, es que tenemos chicos que no saben autorregularse cuando no hay un adulto supervisándolos, pero no toda la vida va a estar un adulto. Entonces, ese es el problema, que no estamos preparando para la vida, que estamos preparando bajo amenaza, bajo miedo o bajo omisión, bajo olvido total. Entonces, va a haber un momento en que no va a haber ningún adulto contigo. Ya te toca ser el adulto y te toca tomar las decisiones. Y ahí está la falla, ¿no? Qué bonito, me dejan así fascinado escucharlas. Me encanta oírlas. Me encanta oírlas porque me hacen que me acuerde. Este señor, no sé si yo creo que lo vamos a ver en alguna de las próximas sesiones. Él es un neurocientífico experto en resiliencia, el doctor Rick Hanson. Y vean ustedes, ese texto es maravilloso, a mí me encanta. Cómo desarrollar un inquebrantable núcleo de calma, fuerza y felicidad. Y justo esto que comenta tanto Claudia como Ángela es lo que los papás evitan cuando sobreprotegen, cuando no confían en sus hijos. Yo voy a las escuelas y suelo ser muy crudo dependiendo del contexto. Y sí les sigo diciendo, papás, ¿por qué tratan a sus hijos como tarados? ¿Por qué asumen? Sí, sí, y sí lo digo muy fuerte, porque hay contextos aquí en la laguna muy complicados, muy difíciles, y solamente así captan. Porque me dicen, oiga, pero ¿por qué nos dice eso? Porque, ¿por qué asumen que su hijo no sabe, no puede o no quiere? ¿Por qué lo asumen? Ya le dieron oportunidad de hacerlo, de equivocarse, y entonces es algo que Rick Hanson ha encontrado. Muchas de las nuevas generaciones, los centennial y los que están naciendo en este momento, los alfa, perdón, los beta, Madre Santa, su resiliencia es cada vez más, se desquebraja, son muy poco resilientes y por eso tenemos tantos niños, adolescentes y jóvenes con ansiedad y con depresión. Y bueno, ahorita también me hicieron que me acordara de otro texto del doctor Jesús Amaya, aquí se los presento. Ese doctor me encanta porque vean los títulos. Me acordó Claudia. Fíjense cómo se llama este libro, se llama Inteligencia de la Frustración y abajito dice, hay que traumarlos tantito, ¿no? O sea, no les hace daño, no les hace daño, ningún daño les hace. El que los trauma es tantito, no les pasa absolutamente nada. Incluso el doctor le llama inteligencia de la frustración. Y yo creo que es importante para que puedas crecer en resiliencia. Es necesario que aprendas a caerte y que te levantes y que te sacudas el polvo y que sigas avanzando. Me parece que eso es importante y coincido con Lili cuando habla de la disciplina.
me parece que es crucial. La disciplina es importantísima para las funciones ejecutivas. Bien, pues este fue nada más un... Karen, adelante, Karen, por favor. Fíjate que escuchando sobre esta parte, Sí. tolerar la frustración y de muchas veces la negligencia de los papás, me vino a la mente porque tengo una amiga, ¿verdad? Que ella me decía la vez pasada Mm, que cuando su niño estaba teniendo un estado como, no, berrinche, entre comillas, em, ella se frustraba y perdía el control. ujú, Y yo le decía a ella, es que fíjate que no será que tú sientes como esta incomodidad de escuchar llorar a tu hijo. Porque a veces lo que pasa es que nosotros como mamás no queremos escuchar el llanto de los niños, es como ujú, que incomoda. No sé si en algún momento escuché que también es como una respuesta biológica, ¿verdad? De la mamá como protectora. ujú. Pero entonces tenemos que hacernos como conscientes y gestionar nosotros. Le digo, tenés que aprender a manejar la incomodidad en medio del llanto. Entonces me recordó esta parte y quería como hacer este comentario. Es correcto, gracias, Karen. Efectivamente, mucho de paciencia, de tolerancia y demás en los adultos. Por eso ahorita el documento que estamos revisando, voy a regresar a él, cuando dice cuáles serían las características de los adultos que rodean a los niños para poder realizar o gestionar estas funciones ejecutivas. Algunas actividades que recomienda Harvard, aquí las tienes. Para poder construir esas habilidades en los niños de corta edad se requiere que la comunidad, volvemos otra vez, la comunidad, los cuidadores, les ofrezcan esto que tienen en pantalla. Tenemos reducir el estrés en la vida de los niños, atacando su fuente y ayudándolos a aprender cómo manejarlo. No evitárselos, sino cómo manejarlo. Fomentar conexiones sociales, incorporar el ejercicio físico intenso, algo que veíamos hace ratito, mi querida Lili, en el otro espacio, sobre la actividad corporal. Fíjense cómo incorporar ejercicio físico intenso, aumentar la complejidad, es decir, esto de facilitarle a los niños todo y porque pobrecitos no pueden, no, no, el reto es importante, lo habíamos visto. Y por supuesto, incluir la práctica reiterada de habilidades conforme avanza el tiempo. Bien, estos son algunos elementos. Luego, la misma Universidad de Harvard y este estudio nos hablan de lugares. ¿Qué lugares para el desarrollo de funciones ejecutivas? El hogar y los entornos donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo deben hacerlos sentirse seguros, propiciar espacios de creatividad, exploración, ejercicio y sobre todo generar estabilidad. Bien, vamos a esta parte de el entrenamiento y poder ponernos de acuerdo. Tanto José Antonio Marina como Antonio Damasio le llaman a esto el bucle prodigioso. Ahí lo deben de ver en pantalla. ¿Listo? El bucle prodigioso. ¿De qué se... Estos señores, ambos neurocientíficos, identifican algo que ellos le llaman, tenemos una inteligencia generadora o computacional, que sería una inteligencia básica. Esa inteligencia básica tiene tres sistemas. Seguramente tú lo recordarás cuando trabajas español, lectura, escritura, números, etcétera. Estás trabajando con el sistema cognitivo. Muy bien, te felicito. El otro sistema que es parte de esta inteligencia es el sistema motor. Cuando hacemos que los niños hagan actividades psicomotrices, actividades físicas, estamos trabajando el sistema motor. También te felicito. Y finalmente, el tercer sistema es el sistema afectivo o emocional. Y trabajan implicados. Ahí nos lo están diciendo. Y alguien diría, oye, pues así trabajo yo con el sistema cognitivo, el sistema motor y el afectivo. Y todo el mundo estaría muy feliz, pero la pregunta es, ¿y las funciones ejecutivas? ¿En dónde están? Bien, aquí van a aparecer.
Hoy sabemos, gracias a estos señores, que hay un bucle de retroalimentación. Las funciones ejecutivas que se corresponden con la inteligencia ejecutiva están en un orden superior, tal y como lo había pensado Vygotsky hace muchos años. Por eso lo ponemos en el esquema en la parte superior para ubicarlo con funciones superiores. Sí está muy bien aprender a leer y escribir, bravo. Está muy bien que aprendas a contar, bravo. Está muy bien que te sepas los colores, buenísimo. Está muy bien que aprendas a regular, a conocer las emociones, espérame, pero falta la inteligencia ejecutiva. Esta inteligencia, que es típica en las aulas, diríamos, pertenece al terreno de la no conciencia, por no llamarle inconsciente y no acercarnos a la parte freudiana, sino le llaman terreno de la no conciencia. Quiere decir entonces que cuando trabajamos funciones ejecutivas, estamos en el umbral de lo que andamos buscando, conciencia. Queremos niños conscientes, queremos seres humanos conscientes. No queremos seres vacíos, sino que sean conscientes. Y entonces aparecen las funciones ejecutivas. Cuando trabajamos funciones ejecutivas, estamos trabajando en el nivel de la conciencia. Esa conciencia, ahí aparece el término, esa conciencia se entrena. Esas funciones ejecutivas se entrenan, pero debemos hacerlo ya de manera consciente, los profesores, los educadores, las guías. Cuando estamos entrenando funciones ejecutivas, estas funciones ejecutivas se convierten en hábitos. Oye, ¿y tú por qué no estás gritando como tus compañeros? No, es que yo estoy esperando a que me den la indicación. No tengo problema si se tardan más. Oye, qué hermoso niño, ¿no? Ese niño, como dice Lili, viene entrenado y ese entrenamiento se adquiere a través de hábitos relacionados con funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que esos hábitos que permiten el entrenamiento de funciones ejecutivas se convierten en automatismos. Lo van a hacer de forma automática. La tolerancia, la resiliencia, enfocarte en lo importante, se va haciendo un automatismo. Y ese automatismo, ¿qué creen? Viene y beneficia los sistemas cognitivo, motor y afectivo. ¿Se fijan cómo por eso se llama bucle? Porque tanto la inteligencia generadora y computacional alimenta a la inteligencia ejecutiva, como la inteligencia ejecutiva alimenta a los otros sistemas de la inteligencia básica o computacional. Por eso se habla de éxito escolar, porque el niño ya sabe, no necesitas decirle que ponga atención, porque el niño ya pone atención, sabe lo importante de estar atento a lo que se va a decir, a lo que se va a señalar. Por eso muchos chavos que son producto de la filosofía Montessori, me los he topado en educación superior y son diferentes. Son diferentes. Son chavos que no necesitas darles estos extras. Profe, ¿me puede repetirles la indicación? Profe, nos manda mensajito en la tarde para que nos recuerde. Estos chavos ni necesitan otro mensajito, tienen sus cuadernos muy en orden, son chavos que tienen iniciativa, son chavos que antes de que les pida las cosas muchas veces ya las tienen hechas. O sea, se nota la mano de la filosofía Montessori. Bueno, a esto se le llama control consciente. Ahí lo tienen. Antonio Damasio expone que desde un control consciente, es decir, inteligencia ejecutiva, puede guiarse la construcción de la maquinaria inconsciente. ¿Cuál es esa maquinaria inconsciente? Sistema afectivo, sistema motor, sistema cognitivo. Así es como se integran los sistemas cognitivo, motor y afectivo con nuestras habilidades ejecutivas. ¿Alguna pregunta aquí? Porque este esquema es importante, Lili. Porque me gustaría que profundizaras, doctor, en Sí. por qué
¿Por qué bucle prodigioso? Lo entiendo, pero creo que la mayoría también puede Claro, preguntar claro. que quedara muy acentuado, Ujú. como muy destacado. Claro, la idea del bucle es que no es en una dirección solamente, es decir, no es unidireccional, sino el bucle habla en dos sentidos. Y es un bucle porque hable, es un bucle porque se expande. No ponemos solamente un vector, sino que esto se expande. Se le llama bucle prodigioso porque es una retroalimentación en ambos sentidos. Como lo comentaba hace un momento, los sistemas cognitivo, motor y afectivo que típicamente trabajamos se van a ver fortalecidos y van a fortalecer a la inteligencia ejecutiva, a las funciones ejecutivas, y cuando entrenan las funciones ejecutivas, le regresan parte de la energía y del potencial a estos tres sistemas. Por eso se llama bucle prodigioso, porque solamente los humanos tenemos esta posibilidad. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que hemos visto esto de manera unilateral. Solamente nos hemos centrado, porque esto es parte, como bien dice la doctora Lili, de tradiciones educativas, sobre todo en los sistemas educativos de nuestros países. Hemos pensado que solamente el sistema cognitivo es el importante. Apenas nos está cayendo el 20 de la interacción entre el sistema cognitivo, motor y afectivo. Apenas nos está cayendo el 20. Entonces, imagínense, todavía nos falta entender que en lo cognitivo, motor y afectivo todavía te faltan las funciones ejecutivas. Todavía faltan. Y lo Aquí, más dime, por favor, Lili. no, termina. Es una pregunta que voy a leer. No, Sí, termina. y la última sería, si acabamos de escuchar que las funciones ejecutivas son las que te van a dar el éxito ahorita, de pequeño, pero también te lo van a dar de adulto, ¿se imaginan la omisión brutal en la que hemos caído en nuestros sistemas? Por eso queda claro por qué muchos de nuestros adultos no experimentan el éxito. Claudia, veo ahí a Claudia y veo una expresión de Susi también. Bueno, es que al oír esto, estoy pues presumiendo, o bueno, ay, se me fue, Asumiendo, Cerea, asumiendo más o menos, sí. va. Básicamente, en la omisión de ciertas características del desarrollo de la inteligencia ejecutiva que sucede al omitir cierta parte afectiva, motor y cognitiva. Bueno, la cognitiva la tratan de utilizar, pero la utilizan más como en memoria, como en recordatorio, no en como ese STEAM, pues eso, esa parte como Ujú, más concreta que se utiliza. ujú. Entonces, estoy pensando, pues, qué partes han ido descubriendo de la inteligencia ejecutiva que encontremos fallas en los niños o en los adultos, inclusive, pues, por no haber dado Ujú. como nacimiento a ciertas funciones necesarias para que sea una función ejecutiva bien redondeada, bien más compleja, pues digamos, Ok, más alimentada es la palabra que estoy es buscando. correcto. Mira, aquí te presento una diapositiva que me parece nos va a ayudar con tu pregunta, Claudia. Okay. Características de personas con lesiones de lóbulos prefrontales. Cuando no hay un desarrollo de los lóbulos prefrontales, ¿qué voy a encontrar? Personas rígidas en su enfoque de vida, número uno. Número dos, incapaces de organizar su actividad futura. Vayan pensando en gente que conozcan, a las que les vayas poniendo palomita, ¿no? Adultos. A mí me recuerda, a mí me estás así desde hace rato describiendo al Homo Brutus. O sea, Sí, así es, Lili. Tiene grandes dificultades para conservar un empleo remunerativo por mucho tiempo. Carecen de originalidad y creatividad. Pueden mostrar maneras correctas de actuar, aunque estereotipadas. No son capaces de experimentar demasiado placer o de reaccionar ante el dolor. Ni premios ni castigos parecen influir en su comportamiento. No son ni felices ni tristes. Carecen de iniciativa. Esto es lo que podemos ver, mi querida Claudia,
en personas cuyas omisiones en la crianza, en la formación, en la educación, han dejado de lado la función ejecutiva. Ahorita, de hecho, estaba buscando, acabo de ver en Facebook, alguien acaba de subir una escena que no la he encontrado, pero si no la hago la próxima semana. Un joven de secundaria con un cuchillo en la mano amenazando a uno de sus profesores en el patio de la escuela. Terrible. O sea, ¿qué le está pasando a ese joven? No hay. No hay ahí un asomo ni siquiera ínfimo de estas funciones ejecutivas. No la hay. Estamos frente a un homus brutus, pero en potencia. Y eso es terrible. Si se hubiera trabajado con este alumno funciones ejecutivas, no estaría amenazando en este momento a un profesor con un cuchillo. Funciones ejecutivas. Sin embargo, uno piensa que hay plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, Sí, hay, puede. sí. Sin embargo, la empatía no. Sí, Ujú, tengo entendido la parte de la empatía y el entender o tener esa parte receptiva emocional, eh, ujú. solamente especialmente en niños, en Sí, a partir de los 15 años ya no hay cómo ayudarles a desarrollar como esa comprensión emocional si no se ha trabajado de una forma temprana, ¿no? Sin embargo, piensa uno, wow, ¿qué tenemos que hacer como a nivel sociedad o educadores para estar seguros de que estamos dando en cada uno de estos puntos para que haya una función ejecutiva sana? así es. De hecho, fíjate, me acordé de este señor, lo tienen ahí en pantalla, Daniel Kahneman, es de psicólogo y si se fijan, obtiene un premio Nobel en economía, siendo psicólogo. ¿Por qué se lo dieron? Vean el título del libro. Pensar rápido, pensar despacio. El doctor Kahneman distingue dos sistemas con los cuales tomamos decisiones. Hace un momento lo decía Lili en este espacio y en el anterior. El doctor dice, hay dos sistemas. Ahí lo pueden ver en pantalla. El sistema uno lo vimos la clase hace 2 sesiones con el sistema límbico. ¿Recuerdan la amígdala? 125 milisegundos es lo que tarda la amígdala en activarse. Por eso se le llama sistema uno, es rápido, intuitivo y emocional. El sistema 2 es el de las funciones ejecutivas. El sistema 2 es lento, deliberativo y lógico. Este muchacho del que estoy describiéndoles que trae un cuchillo amenazando a un profesor, ¿desde dónde está tomando la decisión de atacar al profesor con un cuchillo? ¿Sistema qué? Sistema 1. Sistema uno. Brutal, brutal. O sea, hay que entender que tenemos los dos sistemas los humanos. El uno, hemos nacido con él. Incluso hay quien lo ha estimulado mucho por la forma de crianza. Y tristemente, el que recibe la influencia sociocultural de los ambiomas es el sistema 2. Tenemos mucha gente tomando decisiones del sistema 1 y poca gente tomando decisiones del sistema 2. Así de crucial es la parte de las funciones ejecutivas. Entonces, Lili, por favor, tenías una intervención hace un momento. Sí, solamente quería como reflexionar por la pregunta que hizo Claudia, que me parece trascendental, como que qué tenemos que hacer como padres y Ujú, como educadores, ujú. para apoyar a nuestras generaciones actuales, ¿no? Y creo que encuentro proporcional la forma en cómo estamos educando y criando con el sistema uno, ¿no? Porque también la respuesta que damos, estoy hablando no de Montessori propiamente, estoy hablando de la educación en general, o sea, hablando de la educación en general, creo que a Montessori lo excluyo. Y es que estamos pasando muy rápido también por los temas, por los contenidos, estamos Sí, preparándonos muy rápido para el examen, para aprobar, para sacar la calificación, para el número. Y creo que en la medida que sigamos normalizando, que este es el propósito de la educación, ¿no? Como los números, las calificaciones, los grados, los lugares que ocupan las escuelas, los maestros, etcétera.
que sigamos con este método de premios y castigos, vamos a seguir operando en estos sistemas que no ayudan al desarrollo socioemocional, al desarrollo de habilidades, ¿no? De contención emocional. Y yo creo que ese es el llamado más importante que tenemos que hacer nosotros como guías y yo siento que más que guía, somos actores sociales. O sea, somos actores sociales porque en el punto donde nos plantemos, dando una charla, dando una conferencia, en el rol de director, etcétera, si te comprometes con esta filosofía de vida, si te comprometes en tu quehacer como actor social, ya estás haciendo un cambio. Creo que desde ahí, con esa conciencia, los que estamos aquí ya estamos haciendo algo, porque no estamos Ujú. cómodos en donde estamos y porque queremos hacernos más estas preguntas y qué quiero llevar allá, ¿no? Llevar a los padres esta idea que venimos repitiendo desde hace rato, ¿no? De dejar la prisa de lado, de empezar a tomar conciencia respecto a las acciones que se hacen, de el poner límites en casa, de establecer rutinas que ayuden a los niños, de la importancia del desarrollo de fortalecer estas funciones ejecutivas porque le van a ayudar hacia el futuro, cómo las estás trabajando y hacer como estas reflexiones, estos escritos, todo lo que hagamos ayuda. Estamos en un momento que la gente consume mucha información. Bueno, vamos a compartir información que sea más certera, ¿no? Que sea más de impacto respecto a lo que está ocurriendo y lo que puede seguir ocurriendo. Creo que es un momento como crucial de hacer un alto, y dejar otras cosas que sé que son importantes. Yo no digo que, no estoy pensando en niños que estén reprobando, que no, al contrario, Ujú. creo que en la medida que se sienten cómodos consigo mismo, que van creciendo en autoestima, que van creciendo en independencia, eso se va a ver como consecuencia los logros académicos que se obtengan. Pero si seguimos pasando por los estados del desarrollo del ser por encima de todas estas como necesidades y no las resolvemos y las dejamos de lado, de lado, de lado porque hay que correr, pues hay un coste que estamos pagando como sociedad. Totalmente de acuerdo, mi querida Lili. Sí, Claudia, por favor, adelante. Mira, o sea, llevando un poquitico más allá de lo que tú estás diciendo, siento que es tan importante para nosotros las guías Montessori, una de las cosas que yo trabajo mucho y que siento ahora un llamado a desarrollar de una forma diferente, son precisamente las noches educativas con los padres, porque estas conversaciones, no, o sea, nosotros los trabajamos mucho con los niños y somos muy intencionales en la forma en que damos la presentación, somos intencionales en cómo les hablamos. Pero cuando no trabajamos con los papás de nuestras escuelas o con otros grupos de maestras o ese estilo de cosa, em, hay un vacío enorme. Y yo siento que María Montessori, a todas nosotras, las que la hemos seguido a través de los años, fue una mujer innovadora y fue una mujer que a partir de su observación científica, a través de su conocimiento del mundo, pudo percibir el nacimiento tanto cerebral como de persona, como de alma, como lo dice ella, de una forma tan bella que los papás en su gran mayoría no entienden o no percatan o no perciben este momento tan especial en el que están sus niños y se ocupan de millones de otras cosas y estamos dejando que se nos caiga los niños y cuando se caen los niños se cae la sociedad. Entonces, siento que de alguna manera u otra de estas charlas creo que es tan importante como dar como un llamado Montessori un poco más grande, especialmente el momento político tan fuerte en el que estamos viviendo, por lo menos aquí en Estados Unidos y en el mundo, en este momento donde se están quitando los derechos de los niños, quitando la voz de la mujer, quitando tantas, tantas cosas necesarias para que haya una sociedad de paz. Y nos está hablando acerca de esta educación de paz que precisamente ayuda a fomentar todas estas partes de la corteza prefrontal, que es nuestra responsabilidad no solamente como educadoras de ayudar a los niños, sino ayudar a la comunidad más amplia para que eso se crea un mundo mejor. Porque María Montessori nos dijo, es imposible cambiar al adulto. Lo que tenemos que hacer es formar a Usted los... está buscando. Ujú. Exacto, exacto, Claudia. Mucho trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer
y he mencionado yo en muchas ocasiones acerca de estos grupos de estudio de libros, de estas pláticas que hagamos en la noche, las guías, la escuela, el lugar donde te encuentres. Creo que desde ahí podemos hacer mucho. Muchas de ellas se han desaparecido, se han dejado de hacer porque los papás no van, porque el horario, porque bueno, todas las razones que se encuentran por hacer. Pero sí creo que es algo que tenemos que volver a retomar y que es un llamado a la acción. O sea, ya dejar como que nada más es la plática, sino qué vas a hacer ahora, ¿no? Claro. Cuál es como eso que te llevas hoy para poner en práctica con tu familia y nos vemos en 3 semanas y nos vemos en 2 semanas y hacer como este seguimiento porque los papás lo necesitan. Siento que mucho de lo que no hacen los papás es por omisión, por desconocimiento, porque tristemente, aunque estemos en las sociedades del conocimiento, para mí son las sociedades del desconocimiento, porque en la cantidad de información que se maneja, Es brutal. información es brutal, Brutal. porque mucha de ella está para desinformar y para confundir, ciertamente. Muy bien, Así es. profesor, te cedo la palabra, ya casi se... Bien, pues me gustaría cerrar con este video. Me gusta que lo vean los papás porque me gustó mucho esta intervención de Claudia. Y yo trato de que los papás lo entiendan. El que lo produjo me encantó. ¿Cómo le explicas a un niño y a sus papás lo que es la resiliencia? Aquí se los dejo. Y cerramos con esto mi intervención. Chile quieres
Bien, pues ahí se los dejo. ¿Qué les parece? Tan sencillo y tan diciente y tan bella el mensaje, es inspirador. Ujú. Sumamente inspirador, profesor. Yo creo que Muchas gracias. con eso nos vamos. Ya me quedé con un nudo en la garganta. Qué bonito, ¿no? Si ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que se llevan hoy? Una palabra, un abrazo. ¿Y qué nos llevamos hoy? Un abrazo les mando. No se los puedo dar, pero sí se los mando. Un abrazo para todos. Ahí les dejé la liga. Eh, es algo importante que los papás y los niños, yo procuro que este video lo vean juntos, papá e hijos y los niños, porque los niños suelen educar a sus padres cuando ven este video. Los educa en ese momento. Y también me suelo quedar sin palabras y me quiebro, ¿eh? Sí me quiebro. Pero es precioso, ¿no? Bien, pues yo lo dejaré hasta aquí, mi querida Lili. Estupendo, con eso completamos. Muy bien, chicas, chicos, hermosos, buenas noches. Estamos terminando nuestra sesión. Esperamos que tengan una hermosa noche. Y pues nada, un cálido abrazo, un beso y que tengan una excelente semana. Bonito inicio de semana. Un abrazo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, bye. Bye bye. Buenas noches. Lili, Gracias. tenía una pregunta para ti antes de Gracias. que ya se acabe toda la grabación. Clau, para mí. Sí. Ok, perfecto. Déjame parar.